laboratorios suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Miércoles 9 de abril, tremenda la lluvia que se largó en la ciudad de La Paz. Miren ese panorama. Prácticamente no se llega a ver nada más que los pinos, ¿no? Esos bloques de colores. No tenemos visión a nada más. Todo lo demás está siendo cubierto por la fuerte lluvia que está cayendo en la sede de gobierno. Estamos con 8 grados centígrados en la zona sur. Lluvia, humedad del 81%, viento en dirección sudeste a 2 kilómetros por hora. Esto para la zona sur. En el centro de la ciudad, 2 grados menos, 6 grados centígrados en este momento en el centro. Y en la ciudad del Alto hay que bajarle otros 2. Así que por allá están con 4 grados centígrados. Va a ser una jornada bastante gris. 15 grados será la temperatura máxima. Así que a quienes no salieron de casa, saquen el paraguas. Aunque el celular te diga que no va a llover, claramente La Paz nos demuestra lo contrario. Así que bueno, arrancamos en esta jornada, en este miércoles 9 de abril, con mucha información que tiene que ver sin lugar a dudas con el ámbito político. Estamos a un día de conocer, por ejemplo, quién será el candidato del denominado bloque de unidad. Horas nos separan de aquel anuncio que será resultado de 2 encuestas. En primera instancia tenían que ser 3, finalmente fueron 2 que se realizaron el fin de semana y que tenía como contendientes a Amparo Vallivian, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Pero antes del fin de semana, el expresidente Quiroga dijo que no iba a participar, que él no había contratado, mandó una carta al Tribunal Supremo Electoral y dijo, si lo sancionan, a mí no me incluyan porque yo no tengo nada que ver con estas encuestas. Sin embargo, desde su agrupación, los diferentes voceros dicen que él no se ha bajado del bloque. Lo que ha hecho ha sido alertar respecto a la ilegalidad en la que incurrirían al realizar estas encuestas. Bien, esto para algunos ha sido tomado como una decisión, diríamos, asumida porque los números no les benefician, porque lo pusieron nervioso, decía Roberto Moscoso, a justamente las 2 primeras encuestas que se publicaron, y también una especie de coartada, ¿no?, que asumió el expresidente para no estar en esa encuesta y correr por su cuenta. Han anunciado que van a inscribir la siguiente semana, el siguiente viernes 18, cierra el plazo para las inscripciones de alianzas rumbo a las elecciones presidenciales. Libre se va a inscribir nomás, bajo la sigla del FRI. Está en riesgo también la alianza con demócratas, que en las próximas horas, demócratas del exgobernador Rubén Costas, van a definir si siguen o no apoyando a Jorge Tuto Quiroga, porque dicen cambiaron las cosas, cambió el panorama. Así que ellos van a tener una reunión y van a ver qué ocurre. Esto porque dentro de demócratas hay también posiciones diferentes. Si bien el líder Rubén Costas apoyó a Jorge Tuto Quiroga, hubo una facción de demócratas del departamento del Beni que apoyó a Samuel Doria Medina. Así que bueno, veremos en qué acaba aquella novela. Al otro lado, las mismas preguntas. ¿Qué pasará con la alianza o el acuerdo entre el Frente para la Victoria y el expresidente Evo Morales? Según algunas declaraciones vertidas por el jefe del partido Frente para la Victoria, estaría en riesgo este acuerdo por las declaraciones del expresidente Evo Morales, que dice, hemos tenido otras ofertas, así que más o menos modérense, les decía
a la gente del Frente para la Victoria. Bueno, veremos en qué acaba. En las siguientes horas se van a tomar también decisiones en torno a eso. ¿Y qué pasa con el MAS? ¿Quién será finalmente el candidato o candidata a la presidencia y vicepresidencia? Se habla de Luis Arce, pero no de David Choquehuanca. A ver, vamos a estar indagando un poquito a raíz de eso. Y bueno, también en temas locales, y arrancamos con eso, el Ministerio Público ha decidido imputar formalmente al alcalde Iván Arias. Van a pedir detención domiciliaria por el caso del deslizamiento de Mazamorra en Bajoyojete el pasado mes de noviembre. Recordemos que una niña de 5 años perdió la vida, varias casas quedaron afectadas, vehículos también, y hoy estamos con la directora jurídica de la Alcaldía de La Paz, Amparo Morales, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora Morales? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Razón Radio. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la cobertura. Un gusto. A usted las gracias por atender este requerimiento. Ayer se enteraron, escuchábamos las declaraciones del alcalde que decía sorprendido porque nos acusan a nosotros cuando el culpable está, voy a citar textual al alcalde, feliz en Perú, haciendo alusión al propietario justamente de la empresa inmobiliaria Cantutani. Doctora Morales, ¿cómo recibieron esta información del Ministerio Público? Sí, Diego, el día de ayer tomamos conocimiento de manera informal en la Fiscalía de que el lunes en hora tarde la Comisión de Fiscales habría emitido la resolución de imputación formal contra el alcalde y en la misma estarían solicitando la detención preventiva, Diego. No solicitaron la detención domiciliaria. Para la persona que solicitaron la detención domiciliaria, justamente fue para el señor Iturralde, que es para nosotros y en toda la defensa hemos demostrado el verdadero culpable de esta tragedia que sucedió el 20 de noviembre del 2024. Esta imputación ha sido presentada ante el juzgado que está atendiendo la causa y seguramente en los próximos días la juez admitirá la imputación para notificarnos con la misma y señalar la audiencia de medidas cautelares. Ahora, algo parecido le pasó al alcalde de Achocalla, ¿no? Recibió detención preventiva por este caso, porque habría él, según las primeras investigaciones o los primeros datos, autorizado a la empresa del señor Iturralde el movimiento de tierras, no así la alcaldía de La Paz. Exactamente, Diego. Nosotros al día siguiente de que sucedió esta tragedia, que caía en un día domingo, pudimos identificar de manera técnica e idónea que lo que provocó el movimiento en masa fue el derrumbe de la plataforma superior del cementerio Los Andes. Es por eso que nosotros el día lunes, es decir, al día y medio de haber ocurrido la tragedia, hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra el señor Iturralde por ser el propietario del cementerio. Y esta denuncia hasta la fecha no ha sido admitida, no ha sido ni siquiera analizada, ha sido únicamente acumulada al cuaderno de investigación que la Fiscalía aperturó de oficio, un caso el mismo día. Y el señor Iturralde ya escapó del país, se fue el día domingo. Es decir, él tenía conocimiento que lo que había provocado esa tragedia era la mala construcción de su cementerio. Y también nosotros teníamos la certeza para esos días de que el gobierno municipal de La Paz no habría emitido ninguna autorización para el cementerio, ni para el movimiento de tierras, para la construcción de las plataformas y mucho menos para el funcionamiento de esa actividad como cementerio. Pero sí teníamos conocimiento que el municipio de Achocalla habría emitido las autorizaciones correspondientes. Por eso es que también nosotros hicimos la denuncia contra el municipio de Achocalla y el Ministerio Público decidió de manera inmediata aprehender al alcalde de Achocalla porque también tomaron conocimiento y de la documentación que encontraron en oficinas de esa alcaldía
que establecían las autorizaciones que habían dado a esta empresa. Ahora, ¿cuáles son los delitos por los que se lo imputa al alcalde Iván Arias en este caso? Cuando inició la investigación por la Fiscalía, se aperturó el caso por el peligro de estrago y posteriormente ampliaron la investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves. Es así que ampliaron la denuncia también contra 6 funcionarios, incluidos el alcalde de la ciudad de La Paz, el licenciado Iván Arias, y ahora la imputación está fundamentada por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y también de lesiones graves y leves, cuando se ha demostrado en la investigación que no ha habido ninguna persona lesionada, únicamente una niña que falleció lamentablemente, pero que los padres no han presentado la denuncia correspondiente y inclusive han declarado ante la Fiscalía indicando que no iban a presentar ninguna. Y bueno, ahora se está sustentando en ese sentido la imputación. Han cambiado el hecho de investigación, ya no se está investigando qué es lo que ha provocado el movimiento en el 3 de noviembre, sino más bien están investigando que no se hubieran realizado acciones de prevención por parte del gobierno municipal de La Paz y que nosotros debíamos haber prevenido la mala construcción que ha realizado un predio privado, un particular, para que no afecte a personas que viven en la zona baja de Llojeta. Bien, entonces hablamos de incumplimiento de deberes, por eso sería imputado el alcalde en esta nueva citación que usted decía se ha terminado de trabajar el lunes en la tarde, la información que ustedes han recibido de manera preliminar. No hay fecha todavía para la audiencia. No, corresponde que la juez, que en este caso es el juez de instrucción, admita la imputación y nos tiene que otorgar 10 días de plazo para poder presentar instrumentos jurídicos de defensa y posteriormente señalar recién la audiencia de medidas cautelares. Ahora, ¿cómo entienden desde la defensa, diríamos, de la alcaldía, que al propietario de la inmobiliaria, al principal acusado, según ustedes, de justamente hacer este movimiento de tierra, se le permita estar fuera del país? Todavía no sé si ya arrancaron formalmente con el trámite de extradición, quedó ahí en la nebulosa aquella situación, y que pidan detención domiciliaria y para el alcalde detención preventiva. ¿Entienden que hay un doble rasero con esto que usted además mencionaba, denuncias contra la inmobiliaria que no fueron admitidas? ¿Hay ahí algún tipo de favorecimiento según ustedes? Completamente, Diego. Hay un favorecimiento y una parcialización total en la investigación contra el gobierno municipal de La Paz. Las medidas que han solicitado para nuestros funcionarios y ahora para el alcalde son totalmente desproporcionales a la participación que presuntamente se hubiera tenido en este hecho delictivo. Y más bien a las personas y a los funcionarios de la empresa que han provocado esta lamentable tragedia, no han sido ni siquiera imputados. Únicamente el señor Iturralde, que él mismo, inclusive en su declaración, ha indicado que él contrató una empresa para construir el cementerio Los Andes y que esa empresa hubiera realizado mal los trabajos para las plataformas, para el movimiento de tierras. Y esas zonas ni siquiera han sido convocadas a declarar, no han sido denunciadas, y únicamente, reitero, Diego, al cambiar el hecho de investigación se está realizando todos los actos para determinar que el gobierno municipal de La Paz ha incumplido en sus funciones al no realizar actividades de prevención. Cuando bien se ha entregado toda la información, inclusive el fiscal Alborta acudió a la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Riesgos a
a secuestrar documentación de las fichas técnicas de todos los trabajos de monitoreo y de seguimiento que se hacen de control de las cuencas. Es tan inaceptable e increíble la forma en la que están investigando, Diego, que querían investigar sobre todos los trabajos que se hacen en las 7 cuencas que tenemos en el municipio. Estaban así desorientados la comisión de fiscales cuando este hecho ha sido claramente establecido que ha sido en un predio, no ha sido en una cuenca, en un predio privado que es el cementerio Los Andes y que se encuentra ubicado en el macrodistrito de Cotahuma. Ahora, doctora, jugando un poco al abogado del diablo, cualquiera podría decir, la Alcaldía de La Paz no autorizó el movimiento de tierra. Sin embargo, nos imaginamos que no es algo que ocurre, semejante movimiento de tierra, de la noche a la mañana. ¿No habían visto algún tipo de funcionario, técnicos y alertado al municipio e ir y decirle a la empresa, oiga, está haciendo un movimiento de tierra desmesurado, no lo hemos aprobado nosotros como alcaldía? Porque suena a casi una excusa cada que pasa algo en la ciudad de La Paz. Dicen, no, hay conflictos limítrofes, la otra alcaldía, ya sea la de Palca, la de Achocalla, dieron las autorizaciones. Nosotros no sabemos nada. Sí, el conflicto de límites es un tema que se viene arrastrando durante muchas gestiones. Y evidentemente lo que dices también suena increíble que no podamos nosotros advertir este movimiento de tierras. Pero lo que la Fiscalía no dice, Diego, y tampoco lo dice Leandro Tutani, es que el cementerio Los Andes fue terminado de construir el 2019 y entró en funcionamiento ya el año 2020. Es decir, justamente cuando entramos también el año de la pandemia que sufrimos en todo el mundo, y la gestión del alcalde Iván Arias inició en mayo del 2021, cuando ya estaba en funcionamiento el cementerio. Sin embargo, el año 2022 hubo una denuncia de que estarían realizando movimientos de tierra irregulares a la línea que nosotros tenemos de emergencia, que también hemos informado a la Fiscalía. Y en esa oportunidad, funcionarios de fiscalización de la subalcaldía de Cotahuma se apersonaron al cementerio para verificar y solicitar documentación sobre ese movimiento que habría sido denunciado, y nos contestaron que ellos no tenían nada que responder al gobierno municipal de La Paz porque ellos pertenecen al municipio de Achocalla. Tenemos por escrita esa respuesta. Inclusive, en posteriores fechas se intentó fiscalizar a construcciones que estaban alrededor del cementerio, y también estos señores representaron esta solicitud ante el municipio de Achocalla, y el municipio de Achocalla nos manda una nota indicando que esas construcciones están bajo el control de esa alcaldía de Achocalla. Y no tuvimos más denuncias. Después, desde que empezó a funcionar el cementerio, ya no hubo ningún movimiento irregular que hayamos podido nosotros advertir. Las bóvedas que nosotros o controlamos están sobre el cementerio, y la bóveda que ha sido afectada en Bajo Llojeta, donde están construidas las viviendas que también han sido afectadas, está en la parte inferior a más de 1 kilómetro de distancia del cementerio. Y esas bóvedas han estado siendo controladas por nosotros, revisadas, y días antes del estrago estaban funcionando adecuadamente. Tenemos inclusive imágenes que reporta el técnico que hace el recorrido por todas las bóvedas de manera periódica. Directora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Usted nos decía, una vez que la jueza admita esta imputación formal por parte del Ministerio Público, va a notificar a justamente el alcalde y tienen 10 días para responder. ¿Cuál va a ser la estrategia en medio de esos 10 días y posteriormente? Nosotros vamos a asumir la defensa como corresponde, como hemos estado realizando la misma también para los otros funcionarios.
Ahora el alcalde se encuentra en las mismas condiciones que los otros funcionarios que han sido imputados. Vamos a presentar los instrumentos que sean necesarios. En audiencia cautelar vamos a demostrar que no existe ningún riesgo procesal del que se está intentando atribuir al alcalde Iván Arias. El alcalde se ha presentado a todos los actos que han sido convocados por el Ministerio Público. No existe un peligro de fuga. Él más bien ha estado dando la cara durante todo este tiempo, inclusive en el lugar, haciendo las reparaciones. Nosotros somos los únicos que hemos estado ayudando y apoyando a la gente que ha sido afectada. Y bueno, tampoco existen riesgos de obstaculización que está fundamentando la Fiscalía, ¿no? Ningún riesgo de obstaculización, toda la información ha sido entregada por el municipio, y además que nosotros no contamos ni siquiera con documentación de la construcción del cementerio Los Andes. Esos documentos ya han sido secuestrados del municipio de Achocalla, y bueno, asumir toda la defensa y demostrar de que el alcalde no ha participado en este hecho delictivo, es inocente. Todos los funcionarios que han sido sindicados por este caso del gobierno municipal de La Paz son inocentes, y eso es lo que vamos a demostrar en la audiencia de medidas cautelares para que no se determine la detención preventiva del mismo. Doctora, quiero abusar de su confianza. No estaba previsto que le pregunte sobre este tema, pero creo que es importante hacerlo. Hoy va a haber una sesión del Consejo Municipal donde han anunciado que van a promulgar la ley de pasajes. Desde la alcaldía han iniciado un proceso penal por usurpación de funciones contra los 5 concejales del Movimiento al Socialismo y la presidenta del Consejo. ¿Qué van a hacer si hoy finalmente el Consejo avanza en promulgar esta ley de congelamiento de tarifas del transporte? Sí, Diego, es otro tema por el que también tenemos que estar nosotros atendiendo. Sin embargo, el día lunes hemos recibido el rechazo a las observaciones que ha presentado el alcalde, órgano ejecutivo, del Consejo. Existe un procedimiento que está establecido justamente por el reglamento interno del Consejo Municipal. Y el reglamento establece que una vez que se aprueba una ley y es derivada al Ejecutivo, el Ejecutivo puede realizar observaciones. Nosotros hemos realizado 6 observaciones que han sido presentadas ante el Consejo dentro del plazo correspondiente, y estas mismas pueden ser aceptadas o rechazadas, pero deben ser sujetas a una votación. Y el reglamento establece que si van a ser rechazadas o aceptadas, debe ser con los 2/3 de votos del total de miembros del Consejo Municipal. Como usted mismo ha dicho, han sido 5 concejales que han votado, que no son los 2/3 del total de miembros del Consejo, y ahí ya se está incurriendo en otra irregularidad. El día lunes nos han remitido la ley para que la promulguemos. Tenemos nosotros 10 días para pronunciarnos y recién podrá determinar qué es lo que van a hacer los del Consejo. Han anunciado que el día de hoy van a promulgar, no sé qué ley van a promulgar, porque la ley físicamente, la que ha sido emitida, la que ha sido firmada por los miembros del Consejo, está en custodia del Ejecutivo. Entonces, estamos esperando qué es lo que va a pasar hoy día. Nosotros tenemos plazo para pronunciarnos, y además que hemos presentado también 2 denuncias ante la Fiscalía por las irregularidades en las que están incurriendo los concejales. ¿En qué andan esas denuncias, directora? Las 2 denuncias, y perdón que me sonría al respecto, han sido observadas por la Fiscalía, manifestando de que el alcalde no tendría la representación legal. Se presentó con un poder de los abogados que atendemos en la dirección jurídica, e indicaron que no teníamos la representación legal correspondiente. Se ha subsanado de manera objetiva esta observación, y volvió a entrar a la unidad de análisis. Estamos esperando que la unidad de análisis admita las denuncias
para que nos asignen un fiscal y podamos realizar ya actos de investigación, porque los concejales han incurrido en actos delictivos. Bien, eso por un lado, las denuncias ante el Ministerio Público. El otro punto, usted nos decía sobre la ley, el lunes les han devuelto desde el Consejo, pasado lunes, es decir, anteayer, y de ahí tiene 10 días hábiles la alcaldía para pronunciarse respecto a estas observaciones del Consejo, o por qué les devuelven la ley. No, nos la remiten para promulgar, porque ya según el análisis que hicieron, han rechazado las observaciones que nosotros efectuamos. Entonces, están devolviendo la ley para promulgarla con el rechazo de las observaciones, y nosotros tenemos 10 días para pronunciarnos. Pero estamos ya advirtiendo de que se ha cometido una irregularidad, porque las observaciones han sido rechazadas con 5 votos. Y esos 5 votos no hacen los 2/3 del total de miembros del Consejo Municipal. Ahí plantearían otra denuncia contra los concejales que votaron. Se va a analizar si se plantea otra denuncia o si se devuelve la ley para que ellos corrijan esta irregularidad, porque es en la vía administrativa ya la que estamos realizando, ¿no? El trámite. Ahora, también desde el Consejo Municipal alertaban y decían, si el alcalde no promulga esta ley, también es pasible a un proceso penal por incumplimiento de deberes. ¿Qué harían frente a esa situación? ¿Es posible esto que mencionan desde el Consejo o es muy poco probable? Sí, anunciaron eso desde el primer momento en que se habló o que se aprobó la ley, ¿no? Que si el alcalde se rehusaba a promulgarla, ellos iban a iniciar un proceso por incumplimiento de deberes. Seguramente fue un arranque apresurado que manifestaron esto los concejales, porque para poder denunciar a un funcionario un cumplimiento de deberes existen requisitos, y en este caso deberían demostrar que el alcalde haya provocado un daño económico, ¿no? Al no promulgar esta ley. Y en este caso no se presentaría esa situación, porque están ellos emitiendo una ley que es totalmente ilegal, usurpando funciones del alcalde, además pretendiendo congelar unas tarifas que están dispuestas en una resolución ya abrogada, porque esa resolución que ellos pretenden congelar es del año 2016 y que ha sido abrogada justamente con la resolución ejecutiva que emitió el alcalde el 25 de febrero de este año. Muy bien, directora, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros para hablar de estos dos temas. Hemos aprovechado de hablar del tema pasajes también, ya que teníamos su presencia. Estaremos atentos entonces, directora, y la estaremos convocando nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Diego. Un gusto, como siempre. Igualmente, atenderlos. Amparo Morales, directora jurídica de la Alcaldía de La Paz, a propósito de este pedido de la Fiscalía, la Comisión de Fiscales, que pide la detención preventiva para el alcalde Iván Arias por el caso denominado Bajo Llojeta, esa mazamorra que en noviembre, justamente en esa zona de Bajo Llojeta, acabó con la vida de una niña de 5 años, afectó a decenas de viviendas y vehículos. Veíamos justamente las imágenes durante la entrevista, y también a propósito de la ley de congelamiento de pasajes, que ha sido remitida nuevamente al Ejecutivo desde el lunes. De ahí tiene 10 días el alcalde para promulgar, aunque hay la advertencia que hoy el Consejo Municipal, en la sesión que tiene programada para las 10 de la mañana, aprobarían o promulgarían más bien esta norma que aprobaron en marzo, casi hace un mes. Así que bueno, veremos finalmente en qué acaba. Hay choferes apostados a las afueras de la alcaldía, allá en la calle Mercado,
que justamente advierten con radicalizar sus medidas, están en una especie de vigilia, atentos a lo que vaya a ocurrir en la sesión del Consejo Municipal. Veremos si se llega a instalar la sesión, veremos qué ocurre en las siguientes horas. Estaremos, por supuesto, actualizando estas y otras informaciones en todas nuestras plataformas, redes sociales y nuestra página web. Nos vamos a una pausa, ¿les parece? Y al volver tenemos más. En un momento regresamos con La Razón Radio. Las lluvias ya comenzaron y nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos de tu ayuda. Cuida las redes de alcantarillado sanitario. Antes de lavar los platos, limpia las grasas y residuos de alimentos. No dejes estos residuos en el lavadero, deposítalos en la basura. No arrojes elementos sólidos ni papel higiénico dentro del inodoro. Coloca rejillas en los desagües y límpialos regularmente. Este es un mensaje de EPSAS, porque prevenir taponamientos es tarea de todos. Continuamos con La Razón Radio. Bien, volvemos de la pausa. ¿Todavía sigue lloviendo o ya son solo las gotas? Sigue lloviendo. Es que acá no escuchamos. Estamos con aislamiento acústico por acá. Bueno, sigue lloviendo en la ciudad de La Paz, por lo menos en la zona sur. Ya se puede ver un poco el centro de la ciudad desde acá, como habitualmente lo hacemos, así que inferimos que ha disminuido la intensidad de la lluvia, que realmente ha estado muy fuerte. Arrancó tipo 7 de la mañana en algunos sectores, no sé si de repente en otros un poquito más temprano, pero sí, hoy estamos en una jornada bastante complicada. Veremos si no hay alguna situación en el municipio a propósito de los ríos, que por supuesto siempre ponen alerta. Por lo menos estos 2 últimos años en la ciudad de La Paz existe una especie de psicosis. Cuando empieza a llover, uno empieza a preocuparse, las alarmas se encienden por lo que puede llegar a ocurrir. Esperemos que no. Bien, tenemos que hablar de temas políticos. Les decíamos qué va a pasar con el movimiento al socialismo, que ya tenía que conocerse el binomio en estos días de abril, pero decidieron postergarlo hasta el 3 de mayo. Se habla de Luis Arce como candidato a la reelección. ¿Y qué pasa con David Choquehuanca? A ver, vamos a hablar con el presidente del Partido Azul, Grover García, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Grover? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Diego, un placer, un saludo a nuestro pueblo boliviano y especialmente a nuestros militantes del instrumento político MAS y PSP. Bien, ¿por qué postergaron hasta el 3 de mayo el anuncio del binomio? Teníamos una fecha que era 11 de abril. Tengo entendido y notas donde las organizaciones sociales de los diferentes sectores del país, así como Cochabamba y otros sectores, pidieron de que el tiempo era muy corto para poder elegir como precandidatos, porque tiene que existir mucha responsabilidad en estos tiempos de elegir para autoridades como precandidatos. Es de esa manera que solicitaron la ampliación y por eso la Dirección Nacional del MAS hemos analizado y hemos tomado una decisión con la Confederación de Campesinos de Bolivia, con la Confederación de Bartolinas Cisas y con la Confederación de Interculturales, CONAMAX, y así también nuestra Central Obrera, en el cual aceptamos y dijimos de que podemos postergar o reprogramar para el 3 de mayo. Esto está programado para 3 de mayo, ya tenemos la convocatoria, prácticamente ya se ha distribuido, se ha dado la conferencia respectiva, y el 3 de mayo nosotros vamos a hacer conocer
el binomio oficial de tantos candidatos que se proclaman en diferentes sectores del país. Es decir, que no hay un criterio uniforme en que Luis Arce sea el candidato del Partido Azul. Mire, hasta este momento hay precandidatos, no hay candidatos oficiales. Para ser claro, no tenemos ni para presidente, vicepresidente, un nombre oficial. En este momento hay precandidatos, reitero, porque hemos dejado en manos de nuestras organizaciones sociales. Bien, se ha hablado mucho del presidente Arce, no así del vicepresidente David Choquehuanca. ¿Está en la lista de los precandidatos el vicepresidente Choquehuanca, que cuando fue el Congreso en la ciudad de El Alto lo escuchábamos reclamar a los visitantes, a quienes participaban de este Congreso, y decía, basta de autoproclamarse, hay que trabajar de otra manera? Choquehuanca, ¿está en la lista? Mire, como le explicaba hace rato, como presidente del MAS tengo que ser responsable con los militantes, con los simpatizantes y con el país. En este momento no tenemos en la lista a nadie de forma oficial. Ahora, de que muchos militantes, ya sean hombres y mujeres, de que en algún sector de sus organizaciones, si se hacen proclamar como precandidatos, no tengo conocimiento. Sin embargo, estoy seguro que hasta el 3 de mayo haremos conocer lo que es el binomio oficial. Lo escuchábamos al miembro de la directiva también del Movimiento al Socialismo, Fidel Zurco, que aseguraba, daba por sentado que Luis Arce iba a la reelección, pero usted como presidente nos dice no hay nada oficial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es algo que Fidel Zurco desea, que el sector que él representa quiere promover, o cuál es la situación? Tal vez él es intercultural, tal vez como interculturales han decidido, pero no es una decisión de interculturales, sino esto pasa por manos de todas las organizaciones matrices, los cuales vamos a definir para el 3 de mayo. Por ese sentido yo lo digo, de que no hay todavía binomio oficial. Bien, el 3 de mayo se conocería el binomio oficial. ¿Y qué pasa con las otras candidaturas, señor García? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo va a ser el diseño diríamos, la plancha de candidatos y candidatas a diputados, diputadas, senadores y senadoras? Nosotros hemos sacado un instructivo el 21 de febrero donde se ha instruido a nuestras diferentes organizaciones sociales. También tenemos algunas direcciones departamentales, los cuales de forma conjunta están trabajando para poder elegir o para poder llevar reuniones, tantachauis, ampliados, de la forma y manera que ellos tienen las culturas para poder elegir desde la base hacia arriba. Entonces, a ese nivel se ha instruido de que se haga estas elecciones primarias para binomio, pero para senadores, diputados, en las circunscripciones que corresponde, ellos ya lo están llevando hacia adelante, eligiendo en reuniones, en ampliados, evaluando sus antecedentes, evaluando de la persona, ya sea hombre o mujer, que tenga pues cualidades para poder servir al pueblo boliviano como un patriota, no solo servir a una persona, a una región, sino a los 9 departamentos, pensar también en nuestros hermanos que se encuentran en el exterior. Por tanto, los candidatos que están eligiendo no tienen que tener ningún antecedente, tienen que tener un compromiso contundente, tienen que ser transparentes, tienen que ser justos, tienen que ser trabajadores. De esa manera es lo que se ha recomendado para que puedan estar eligiendo, ya sea diputado, diputada, ya sea senador, senadora, de forma responsable. Y eso con una participación y con veedores, con autoridades departamentales, así también nacionales, porque esta vez no podemos equivocarnos, porque hoy en día vemos diputados, senadores, que en vez de aprobar han trancado proyectos, créditos,
en momentos tan difíciles han preferido conducir a una crisis, a una situación de caos al pueblo boliviano. No necesitamos ese tipo de diputados, senadores que estén en contra del pueblo. Por eso, con mucho compromiso, mis hermanos, hermanas, están en ese proceso de elección de diputados y senadores en los 9 departamentos según las circunscripciones. Señor García, usted decía al momento de referirse de los candidatos para el binomio una especie de primarias. ¿Cómo se van a llevar a cabo estas y cuándo serían? Mire, nosotros tenemos una forma de elegir, por ejemplo, una circunscripción que puede contener 4 provincias, digamos. Para poder concluir esas elecciones primarias se inicia desde, uno se hace elegir en un sindicato, si es candidato. En el sindicato, con la participación del 100% de afiliados, eligen, si es que hay. Y si hay, uno eligen con acta y todo. Eso pasa a la subcentral. En la subcentral están con 4 o 6 sindicatos. De ahí ellos eligen, si hay 6 candidatos, los 6 entran en voto secreto o aclamación o en fila india, eligen el mejor. De la subcentral a la regional. En la regional ellos tienen 4 subcentrales, 4 candidatos. De los 4 eligen uno. De la regional pasan a la provincial. Y dentro de una circunscripción, como hay 4 provincias, hay 4 candidatos. O puede ser 2 nomás. Depende mucho de que ellos vean con mucha responsabilidad. Si hay 2, esos 2 en esa circunscripción entran en elecciones, ya sea por voto secreto, una fila india o aclamación, pues el ganador de eso ya es candidato a diputado o diputada en esa circunscripción. Es de esa manera que nosotros nos desarrollamos con mucha democracia, con participación completa, con actas y todo, y eso es lo que decimos cuando tienen que venir de forma orgánica, democrática, con mucha responsabilidad. Todo ese proceso nosotros lo hacemos y siempre lo hemos hecho como MAS y PSP. ¿Lo mismo se aplica, por ejemplo, para las candidaturas al binomio, a presidente, vicepresidente? Lo mismo se aplica. Por eso es bien importante para nosotros de decir orgánico. No se viene ahora en esta gestión que dirijo nuestra Dirección Nacional del MAS, se aplica y se tiene que aplicar eso. ¿Y por qué lo digo? Porque más antes el expresidente del MAS elegía al dedo algunos diputados, algunos alcaldes, gobernadores. Hoy no podemos aplicar ese tipo o amañada, dictatorial, imposición. Eso no merece que, por eso cuando se trae al dedo o con imposición, hay diputados que están sujetos a esa persona y no al pueblo boliviano. Por eso nosotros aplicamos de que los sujetos o los candidatos que vengan tienen que preocuparse del pueblo boliviano, no de una persona. Por eso ojalá no nos equivoquemos. Sin embargo, le explico que de esa manera se aplica para todo tipo de candidaturas. Señor García, ¿cómo va esta cuestión de una especie de alianza que iba a formar el movimiento al socialismo con otras fuerzas de izquierda? Mire, nosotros tenemos en los estatutos y reglamentos aperturado un artículo donde nos faculta para poder firmar acuerdos o alianzas con otros partidos políticos de izquierda, para lo cual nosotros estamos en reuniones permanentes para poder viabilizar con aquellos partidos de izquierda y de esa manera pues consolidar una unidad, porque ahora o para estas elecciones generales necesitamos estar unidos, no solo partidos de izquierda, yo diría, con aquellos partidos políticos que piensan en su pueblo, que van a defender nuestros recursos naturales, al mismo tiempo que tienen que pensar industrializarlo, pero en beneficio del pueblo boliviano, cuidar las empresas estratégicas, pero también evaluarlas de que sean, como quien dice, muy prósperos en el tema económico. Prácticamente con ese tipo de organizaciones políticas nosotros estamos buscando y podemos firmar las alianzas como corresponde. Porque hoy en día para mí, por ejemplo, derecha e izquierda es bien complicado hablar, porque hoy tenemos que hablar del pueblo boliviano, hoy tenemos que buscar la unidad del pueblo boliviano, porque el hambre,
la necesidad de la economía, un puente laboral, no dice es esto o es este color, sino es una idea común que un candidato, ya sea diputado o ya sea para el binomio, tiene que estar pensando resolver para todos los bolivianos y bolivianas. Es por ese motivo que nosotros las alianzas lo estamos viabilizando para poder fortalecer la unidad del pueblo boliviano. Es decir, que no solamente buscarían organizaciones de izquierda, sino también de repente de derecha o centroderecha. Por ejemplo, podrían aliarse con un Manfred Reyes Villa, un Samuel Doria Medina. Mire, dije bien claro en el pensamiento. Ellos, Doria Medina, Tuto Quiroga, ellos están pensando como en los tiempos, si revisas la historia, hay políticos, cuando hay alguna dificultad económica, buscan la oportunidad y tratan de ingresar para tomar el mando y dicen, Bolivia está en crisis económica, tenemos que vender los recursos naturales, tenemos que, como quien dice, capitalizar o vender las empresas estratégicas, necesitamos plata. No con ese tipo de políticos. Dije bien claro hace rato, con políticos que quieren proteger y cuidar nuestros recursos naturales y piensan industrializarlo, así como con aquellos que piensan cuidar nuestras empresas estratégicas, pero con una evaluación, ver de que esa empresa estratégica sea, así como una institución posible a dar ciertos montos económicos para el pueblo boliviano, o réditos lo llamaremos, prácticamente con ese tipo de organizaciones políticas que quieren a su patria, que cuidan por el bien común de su sociedad boliviana. Bien, el 3 de mayo se conocería al binomio, inferimos que para esa fecha ya también tendrán cerrada la lista de senadores y diputados, o bueno, candidatos. ¿Cuándo inscribirían al binomio? ¿Cuándo presentarían la lista ante el Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta que el plazo acaba el 18 de mayo? Ojalá nos acompañe bien el tiempo, porque no es sencillo elegir a los candidatos, candidatas, pero sin embargo nosotros tenemos una línea clara hasta el 3 de mayo. Y la inscripción estaría, la fecha tope que el Tribunal Supremo Electoral sacó ha sido hasta el 18 de mayo. Pero nosotros ya vamos a estar preparados 2 días antes para poder ya llevar al Tribunal Supremo Electoral mediante nuestras autoridades competentes en el tema. 2 días antes, quiere decir el 16 de mayo, coincidirían con Evo Morales, que anunció una marcha para inscribir su candidatura. Mire, al menos nosotros estamos planificando de esa manera para no poder llegar a la última hora, porque mejor es llegar días o horas más antes para no tener ninguna dificultad. Ahora, señor García, usted mencionaba hay una larga lista de precandidatos, nada oficial todavía, ha habido proclamaciones. Hemos visto proclamaciones, incluso que hasta su nombre fue mencionado como candidato a vicepresidente del actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Se ha proclamado a Angélica Ponce, por ejemplo, como precandidata, también a Luis Arce en algunos distritos. El diputado suplente Cuellar, por ejemplo, para primer senador por Santa Cruz. Se ha hablado de Jerjes Mercado, también como acompañante de fórmula. Todos estos nombres que van recibiendo los van anotando y posteriormente van a ser sometidos a votación. Así es, son candidatos de inicial, vamos a decir, porque tienen que concursarlo en la circunscripción que corresponden, o va a pasar por una reunión ampliada de los pactos departamentales. Son candidatos iniciales, son los que están yendo, digamos, a diputado, a senador. Seguramente no han sido electos todavía por toda una circunscripción, sino por un sindicato o un distrito o alguna organización, como puede ser gremiales, digamos. Pero esos gremiales tienen que entrar todavía en una clasificación o una competencia de todo el pacto, tratándose de algún candidato plurinominal. Prácticamente son los nombres que hemos visto y hemos escuchado en los diferentes medios que están siendo electos. Por eso el instrumento político más IPCP somos militantes más de 1 millón, y actualmente nos han pedido para las inscripciones nuevos libros, que también lo estamos viabilizando para que se sumen más militantes. Por eso el MAS es
El MAS tiene toda una estructura, desde la nacional, departamental, así también municipal, comunal. Tenemos una estructura bien organizada, tanto las direcciones departamentales, las direcciones provinciales, las direcciones seccionales, y de esa manera nosotros vamos a encarar toda la actividad política, pero con mucha responsabilidad, porque hoy claramente lo dije y lo vuelvo a decir, el instrumento político está haciendo una renovación de militantes o una renovación de cuadros políticos, donde pensamos diferente, pensamos incorporar a la juventud, a los jóvenes y de experiencia, donde estén preparados técnicamente, políticamente, socialmente, y que sean patriotas, que estén comprometidos con todo el pueblo boliviano, no solo que respondan a una persona, que respondan a los 11 millones de habitantes en Bolivia, no solo a los 11, sino también a los hermanos que viven en el exterior, porque ellos también necesitan un apoyo contundente, los que se encuentran en Argentina, en España, porque ahí tienen derechos y las autoridades tienen que velar sus derechos de nuestros ciudadanos que habitan en los diferentes países. Por tanto, el instrumento político MAS IPCP va hacia adelante con una renovación contundente de cuadros políticos con personajes patriotas y de esa manera tener una nueva Bolivia, una Bolivia sin corrupción, una Bolivia fortalecida, una Bolivia proyectada económicamente para 50, 100 años. O sea, eso se puede hacer para nuestro país y por eso estamos seguros de que el instrumento político va con esa renovación de cuadros políticos. En esa renovación que usted menciona, señor García, ¿van a admitir invitados, candidatos que no sean necesariamente militantes? Por ejemplo, el caso del ministro de Gobierno, que no es militante del MAS. Mire, nosotros tenemos en este último Congreso Orgánico, por eso el MAS se tiene que caracterizar de incluir, no delegar, no cortar los derechos que tiene cada boliviano, boliviana, según la condición política del Estado, el derecho político. Hemos aperturado un artículo donde de manera excepcional se pueden ingresar a ser candidatos o tomados en cuenta para la plancha que vamos a presentar o encarar estas elecciones generales. Se puede. ¿Por qué? Porque hay también bolivianos y bolivianas que tienen muchos principios, que siempre están trabajando por el barrio o por la organización, por el pueblo boliviano, pues prácticamente tenemos ese artículo para que él pueda ser o ella pueda ser habilitado y participar en nuestra plancha, siempre y cuando piense casi similar a nosotros, o mejor que nosotros también, ¿no? Porque cuidar nuestros recursos naturales, industrializar nuestro país, luchar contra la corrupción de forma contundente, prácticamente buscar el bien común de toda la sociedad boliviana, muy de acuerdo con ese tipo de principios. Amayuya, Amasúa, Amaqueya, ¿no? Con esas características nosotros hemos aperturado un artículo de que sí se puede. Muy bien, señor García, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Vamos a estar atentos a las determinaciones del Partido Azul, así que seguramente lo vamos a volver a convocar. Muchas gracias, que tenga buen día. Muy buenos días, muy agradecido y un saludo a nuestra sociedad boliviana. Grover García, presidente del Movimiento al Socialismo, a propósito de justamente el proceso de elección de los precandidatos rumbo a las elecciones presidenciales. 130 días faltan para las elecciones, así que el reloj ya está prácticamente corriendo. La bandera Cuadros ya bajó la anterior semana. Dice que de manera excepcional en esta ocasión van a permitir la postulación de invitados que piensen casi similar a nosotros, decía, o mejor que nosotros. Decía, podemos tener alianzas con fuerzas políticas de izquierda, de derecha. Eso está ahí medio en la nebulosa, en el sentido que lo importante es el país, mencionaba, y quienes piensen en el bienestar de la sociedad, del país, el crecimiento, son bienvenidos a este aglutinamiento que pretende encabezar el Movimiento al Socialismo rumbo a las elecciones presidenciales. Ha descartado que existan
ya candidatos, ha dicho todas son precandidaturas, no hay ningún nombre oficial. Aunque algunos hablen de Luis Arce que va a la reelección, el presidente del MAS dice no, esto lo vamos a definir el 3 de mayo o hasta el 3 de mayo. Hay todavía diferentes regiones que están teniendo especie de reuniones para justamente ir definiendo, perfilando los candidatos, tanto para el binomio como para cada una de las circunscripciones y, por supuesto, a nivel departamental, las diputaciones plurinominales y las senaturías. Así que veremos finalmente quiénes van a participar, quiénes serán los candidatos del movimiento al socialismo. Bien, lo que sí tenemos que revisar como cada mañana es nuestra portada. ¿Les parece? Vamos a arrancar viendo la portada del e-paper de La Razón. Cómo se proyecta esta jornada en este miércoles 9 de abril, además aniversario del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que nos imaginamos tendrá la clásica misa en la Catedral Metropolitana de La Paz, algunos actos, declaraciones en este año electoral. Nos imaginamos que además con la presión de que sí o sí tienen que participar en este proceso electoral para no perder su sigla. A ver, la apertura. Quiroga anuncia su propia candidatura y cosecha críticas, se desmarcó del bloque de unidad y su aliado Demócratas anunció análisis de la situación. Les mencionábamos lo que decía el líder del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas. Ante la presión, esa facción de la oposición se planteó una reunión para salvar la alianza. Recordemos que mañana vence el plazo para conocer al ya candidato o candidata del bloque de unidad. El Instituto de Estadística reconoce que el país sufre un problema inflacionario bastante complejo. En la parte superior tenemos este tema local. Alpacoma se hunde y causa emergencia por la basura. Hay una interrupción en el servicio de recojo de basura en la ciudad de La Paz. La alcaldía ha pedido a la población que guarde lo más que pueda la basura en su casa, que no saque a los contenedores, porque al existir este deslizamiento, este movimiento de tierra en Alpacoma, el ingreso al relleno sanitario es bastante complejo. Las llamaditas, conozca el mapa de los desacuerdos preelectorales. Por supuesto, la novela electoral estará bastante interesante en estos días. Arce delega el mando por la cumbre de la CELAC, se fue hasta Honduras. Entonces, el presidente encargado es David Choquehuanca. Aranceles de Trump a China llegarán al 104%, así lo anunció el presidente. Arrancó hoy prácticamente esta medida. Beijing, por su parte, ha dicho que va a responder de la misma manera. Así que aquí van a empezar a subir a ver quién impone más aranceles a quién. Gonzalo Morales es presidente de Industriales. Imputado Arias piden su detención preventiva. En la fotografía principal, ni Montes ni Crespo, The Strongest celebró su aniversario desilusionado. Hubo una misa en la que sí estuvo Montes y posteriormente el festejo atigrado se fue hasta la Plaza Murillo. Ahí vemos la fotografía justamente de nuestra portada. Ayer era el turno del Tigre, hoy nos imaginamos que el turno de la misa será el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Estaremos atentos a ver qué ocurre, porque hoy también han convocado, aunque no han aclarado si va a ser en Cochabamba o en La Paz, pero el Frente para la Victoria daría una conferencia de prensa, así lo adelantó el jefe de ese partido ayer en un medio de comunicación, y dijo que ahí van a anunciar si sigue en pie o no el acuerdo con el expresidente Evo Morales. Veremos, por ahí Evo Morales se queda sin sigla o por ahí tiene un as bajo la manga. También hay que estar atentos a lo que vaya a ocurrir con el movimiento Tercer Sistema, cuyo presidente es Félix Pazzi, aunque puede ser que haya novedades en torno a esa fuerza política que también está obligada a participar de las elecciones generales 2025. Veremos qué ocurre en esta novela titulada Elecciones Generales. 9 en punto.
nos vamos. A las 11 viene el Piedra, Papel y Tinta. A las 12 Marcas con lo mejor del deporte, las novedades, las previas. Hoy hay partido de Bolívar, ¿no? Creo. He visto a muchos con chamarrita. Sí, creo que. Claro, el sábado están de aniversario. También los celestes. Nosotros vamos a estar con una edición especial, La Razón, el domingo, a propósito del equipo celeste, de su centenario. Así que no se pierdan. Hay novedades en estos días también en La Razón. Nos vemos más tarde y mañana en La Razón Radio. Chao. Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio.